Y ahora en este momento vamos a empezar nuestro servicio de celebración de estos 2 años. Así que, iglesia, disfrutemos. Amén, gloria a Dios. Bienvenido, iglesia, bienvenidos, hermanos, este hermoso tiempo que el Señor nos ha regalado para celebrar ese tiempo en el que vamos a darle gracias a Dios por estos 2 años. Ahí vamos a cambiar esta luz porque le estaba dando ahí y vamos a poner unos videos que si no esta luz lo va un poco a no permitirnos verla. ¿Pero cuánto estamos gozosos el día de hoy? Amén, gloria a Dios. ¿Estamos gozosos? ¿Por qué? ¿Porque estamos celebrando algo o porque siempre estamos gozosos? Amén. Siempre tenemos que estar gozosos. En todo tiempo, en todo lugar, como dice el Salmo, en todo tiempo mi alma te alaba, oh Jehová, no importa el tiempo que pase, no importa lo que yo esté atravesando, mi alma tiene que alabarte. Difícil, ¿no? ¿Fácil? No. Pero ahí está nuestro Dios para ayudarnos, para fortalecernos y para darnos a nosotros todo lo que necesitamos para seguir adelante y poder alabarlo y adorarlo en todo tiempo. Ahí nuestra fe es probada y ahí vemos su mano poderosa ayudándonos y su mano poderosa haciendo la obra que solamente Él puede hacer. Así que antes de iniciar, vamos a ver un video. Vamos a ver un video en el cual nos muestra a nosotros, vamos a ver unas fotos de un poco cómo Emmanuel inició, nuestros inicios, de algunas celebraciones, un poco de historia de Emmanuel y después les voy a compartir un poco sobre la historia y sobre lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que vamos a ver ahora para iniciar el video de Emmanuel. En medio del caos, en medio de la desesperación del pueblo, Dios le da una luz. Cuando el pueblo no sabía dónde más mirar, cuando el pueblo no sabía dónde más buscar, Dios los llama y le dice, miren hacia arriba. Miren arriba porque la ayuda vendrá de ahí. Y yo mandaré a mi hijo, será Emmanuel, porque Dios estará con ustedes. Así que esta hora nació para eso. Nació para guiar al pueblo que está falto de esperanza. Nació para guiar a aquellos que no saben dónde más buscar. Nació para enseñarles, nació para ayudarlos, nació para mostrarles que su ayuda viene de arriba. Que levanten la mirada y que levanten las manos al cielo, porque acá abajo no van a encontrar nada, pero de ahí arriba vendrá la bendición. De ahí arriba vendrá aquel que los librará, aquel que los ayudará, aquel que abrirá puertas y abrirá caminos que nadie puede cerrar. Por eso nació Emmanuel. Por eso nació esta obra en el corazón de Dios. Emmanuel se ha revelado a mi vida. Emmanuel cambió la historia, dividiéndola en dos. Emmanuel vino a este mundo para darnos salvación. Emmanuel se ha revelado a mi vida. Emmanuel cambió la historia, dividiéndola en dos. Emmanuel vino a este mundo para darnos salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, el deseado de mi alma. Emmanuel, en quien he puesto mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel tiene memoria de los suyos. Emmanuel a sus promesas
siempre ha de responder. Emmanuel trajo en sus manos el tesoro, quien el Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, el deseado de mi alma, Emmanuel, en quien he puesto mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel vino a este mundo, Emmanuel lo crucificaron, Emmanuel al tercer día resucitó. Emmanuel vino a este mundo, Emmanuel lo crucificaron, Emmanuel al tercer día resucitó, 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 Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, el deseado de mi alma, Emmanuel, en quien he puesto mi confianza. La revelación del cielo, la revelación del cielo, la revelación del cielo está aquí. Dios con nosotros, Emmanuel, el deseado de mi alma, Emmanuel, en quien he puesto mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel. Amén, gloria a Dios. Y ese es un poco de la historia de Emmanuel. Emmanuel, como vimos ahí, se inició en el año 2021. El 29 de mayo tuvimos nuestro primer servicio en la casa de nuestros hermanos y líderes de la iglesia, Camilo, Diana y Matías Piedrahíta. Pero como nosotros sabemos que en la obediencia Dios bendice, nosotros en ese tiempo no teníamos local, pero teníamos un corazón dispuesto, teníamos un corazón listo para servir. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo donde podamos hacerlo. Y los hermanos abrieron su corazón, abrieron su casa y dijo, vamos a hacerlo acá. Y dijimos, vamos a hacerlo ahí. Y en esa semana que decidimos, vamos a hacerlo ahí, si no vamos a parar la hora, vamos a hacer lo que Dios nos manda, en esa semana el Señor abrió las puertas de este lugar. Y ya tenemos 2 años en este lugar. 2 años aquí el Señor tocó el corazón de esta iglesia Revival, a la cual estamos agradecidos también y oramos por ellos. Y ahora estamos aquí. 2 años en lo que nosotros como iglesia estamos completamente agradecidos con el Señor porque nos abrió puertas, nos abrió caminos y nos mostró a nosotros su gran amor y su gran favor. Somos una iglesia inscrita legalmente dentro del gobierno australiano. Somos una iglesia que tiene todos los registros, que tiene todos los seguros. Somos una iglesia que está completamente registrado también en unos días dentro de como iglesia pentecostal cristiana, dentro de la Asociación de Iglesias Cristianas de Australia. Somos una iglesia que ha crecido en el corazón de Dios y que va a seguir creciendo en el corazón de Dios porque sabemos que ahí es nuestro lugar. Ahí tenemos que mantenernos, ahí tenemos que quedarnos porque es ahí donde Dios, quien es el dueño de la viña, nos va a podar, nos va a regar, nos va a mantener para poder dar fruto y el fruto que Él quiere. Y ese es Emmanuel. Ese es Emmanuel, así se formó, así nació y ahora estamos aquí celebrando 2 años. ¡Wow! 2 años que han pasado realmente rápido, 2 años que el Señor hemos visto su mano glorificándose grandemente. Y hoy día, yo no voy a compartir mucho porque hoy día vamos a recibir también la palabra de Dios a través de un testimonio.
Hoy día vamos a recibir la palabra de Dios a través de un testimonio de unos hermanos que nacieron en Emmanuel, que siguen creciendo en Emmanuel y que aman Emmanuel. Y vamos a ver a través del testimonio de ellos por qué nació Emmanuel. ¿Cuál fue el sentir que Dios puso en el corazón de todos nosotros para poder empezar este ministerio, para poder crear lo que Dios ya había dispuesto y ser obedientes a Él? Así que hoy día a través de ese testimonio vamos a ver realmente qué es lo que Emmanuel hace por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de Emmanuel por cada uno de nosotros? Pero antes de eso, me gustaría también compartirles un poco acerca de por qué Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? ¿Por qué nosotros? ¿Cuál fue el sentir que Dios puso en el corazón de nosotros? Si ustedes por primera vez vienen a visitarnos y no conocen de este ministerio y les gustaría saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, por qué Dios en su corazón puso que nosotros tuviéramos que empezar este ministerio, o si nos están escuchando por ahí por primera vez, hoy día vamos a hablar y voy a darles un par de ejemplos prácticos en la palabra que nos va a mostrar a nosotros cuál es el sentir de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros como ministerio hagamos. ¿Por qué Dios nos permitió que este ministerio abriera y por qué Dios permitió que este ministerio siga aquí después de 2 años? ¿Y por qué Dios seguirá permitiendo que este ministerio siga adelante a pesar de las situaciones que tengamos que enfrentar? Así que voy a compartir rápidamente con ustedes a través de dos versículos en la palabra, de 2 ejemplos muy claros que nos va a enseñar a nosotros cuál es el sentir de Dios para Emmanuel. Para que todos nos movamos en esa dirección, para que todos nos movamos en la dirección que Dios quiere para nosotros y para que aquel que ha venido a visitarnos sepa qué es lo que aquí va a encontrar. Hace unas semanas yo estuve con mi esposa, estábamos pasando por situaciones un poco difíciles y dijimos, necesitamos sentir de Dios, necesitamos sentir su palabra, necesitamos sentir de Él y decidimos irnos a una iglesia cerca de nuestro hogar un domingo, hace unos domingos, y nos fuimos a esa iglesia y en la iglesia nos conocen de vista porque mis hijos van por ahí, pero realmente no nos conocen personalmente y escuchamos la palabra y el Señor nos habló a través de la palabra y al final el pastor dijo, ¿quién desea que ore por ustedes? Y mi esposa y yo nos paramos, fuimos delante de él a orar y le dijimos, necesitamos que ore por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo el pastor? No nos preguntó ni por qué ni para qué, lo único que hizo fue abrazarnos a los dos. Nos abrazó a los dos y en ese abrazo sentimos el amor de Cristo. En ese abrazo, sin ninguna palabra, sin decirnos nada, en ese abrazo sentimos que Cristo estaba ahí abrazándonos a los dos, conociendo y sabiendo qué era lo que estábamos enfrentando, conociendo y sabiendo cuál era nuestra necesidad, y Cristo nos decía a través de ese abrazo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, no te preocupes, yo estoy con ustedes. Y en ese momento el Señor me hizo pensar y me hizo a mí recordar que eso es Emmanuel. Eso es Emmanuel y lo vamos a ver a través de la palabra hoy día. Este es Emmanuel, aquel que da ese abrazo, aquel que muestra al que está caído, al que está necesitado, que Cristo está con él, que Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, como dijimos ahí, ¿quién contra nosotros? Y vamos a ver en la palabra, vamos a compartir, vamos a leer dos versículos. Vamos primero al libro de Mateo. Yo se los voy a leer. Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Mateo capítulo 4, versos 23 al 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, en Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Vamos rápidamente a leer el segundo. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Entonces, en estas dos escrituras que hemos leído, en Mateo 3 y en Mateo 4, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos pueblos. Vemos dos pueblos y si nosotros tratamos de encontrar una similitud entre ambos pueblos, ¿qué podemos decir? Dice primero que Cristo entró a la sinagoga. O sea, quiere decir que en estos pueblos, en los dos pueblos había una sinagoga. Y si había una sinagoga, ¿qué significaba eso? De que habían familias judías ahí. Habían familias judías, familias que conocían, ¿qué cosa? La palabra de Dios, familias que conocían la palabra de Dios. Entonces, una similitud es que en ambos pueblos habían familias que conocían la palabra de Dios. Ahora dice que en ambos pueblos, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Entró en la sinagoga y dice que les enseñaba. ¿Qué cosa les enseñaba? La palabra de Dios. Cristo entraba a la sinagoga y les enseñaba la palabra de Dios. Ahora, los que están en la sinagoga, ¿qué hacían en la sinagoga? ¿Para qué iban a la sinagoga? A recibir la palabra de Dios. ¿No? ¿Por qué venimos? Porque queremos recibir la palabra de Dios. Ellos también, me imagino, que estaban ahí porque querían escuchar la palabra de Dios, porque en la sinagoga se iba a orar, se iba a leer los escritos, se iba a recibir la palabra de Dios, se iba a recibir lo que la palabra compartía, lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, Cristo les estaba hablando a personas que estaban allí deseando escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, los dos lugares estaba lleno de personas que estaban necesitando escuchar la palabra de Dios. Esas son las similitudes que encontramos en ambos pueblos. Ahora, si en estos mismos relatos nosotros tratamos de encontrar una diferencia, ¿cuál sería? Amén. La diferencia que yo veo en estos relatos es que en una había un grupo de hombres que solo se dedicaba a hablar y en el otro había un grupo de hombres que se dedicaba a accionar. Un grupo solo hablaba y el otro grupo accionaba. Si recordamos en el capítulo 13 que hemos leído, en Mateo 13, dice que las personas se maravillaban con las enseñanzas que escuchaban de Jesús, ¿no? Dice que se preguntaban, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? O sea, dice que ellos estaban ahí, escuchaban la palabra de Dios, escuchaban lo que Cristo le estaba diciendo, recibían lo que Cristo decía, pero ¿qué era lo que hacían con eso? ¿Qué era lo que ellos hacían con lo que estaban recibiendo? Lo estaban recibiendo para juzgar a Jesús. Recibían la palabra, se maravillaban con la palabra, pero lo que escuchaban dice que ellos lo recibían para juzgar a Jesús. Es como si dijeran, sí, hablas cosas muy bonitas, hablas cosas muy interesantes, hablas cosas que nunca la hemos escuchado, estás haciendo cosas que nunca hemos visto porque dice que hasta milagros estuvo haciendo Jesús ahí. Sí, estás haciendo todo esto, estás hablando todo esto, pero nosotros ya tenemos una idea de ti. Nosotros en nuestro pensamiento ya te hemos juzgado. En nuestro pensamiento ya sabemos quién tú eres. Tú eres el hijo del carpintero, el hijo de María y tus hermanas están con nosotros. Y como ya tenemos ese pensamiento, cualquier palabra que nos digas, la rechazamos. Ya tenemos un pensamiento acerca de ti. Y como tú no eres lo que yo estoy deseando, rechazo tu palabra. Rechazo tu palabra, rechazo lo que haces, rechazo todo lo que tú estás haciendo. Dice que ellos se escandalizaban. ¿Qué significa escandalizarse? Más que sorprenderse. Dice escandalizar, mostrar indignación. O sea, se indignaban. ¿Y qué cosa es indignarse? Vamos a ver. Dice indignación, sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Dice que este pueblo estaba enfadado con Cristo. ¿Y por qué? Yo leo la palabra, trato de leer y trato de encontrar qué cosa era lo que Cristo estaba haciendo para que este pueblo se sintiera enfadado. ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo ahí para que ellos se sintieran enfadados, sintieran que era algo injusto lo que Cristo estaba haciendo? ¿Acaso era injusto de que Cristo le diera vista a los ciegos? ¿Acaso era injusto de que Cristo liberara a los que estaban esclavos del pecado? ¿Acaso era injusto de que Cristo sanara a una mujer despreciada por el flujo de sangre?
¿Acaso era injusto de que Cristo le entregara a una madre viuda a su único hijo que había muerto? ¿Acaso era injusto lo que Cristo estaba haciendo? Pero ¿por qué este pueblo se escandalizaba? Al parecer, para este pueblo lo que Cristo estaba haciendo era injusto. Para este pueblo lo que Cristo estaba haciendo a ellos les daba indignación. De repente ellos mismos tenían en sus casas personas o familiares que necesitaban ser sanados. De repente ellos mismos tenían en sus barrios, por lugares donde vivían, amistades que necesitaban llegar a los pies de Cristo para ser liberadas. De repente ellos tenían conocidos que necesitaban llegar donde Cristo porque necesitaban de la salvación. Pero ellos, en vez de ir y traerlos, lo que hacían era quedarse y contender con Cristo. Lo que hacían decía, yo ya te conozco, yo sé quién tú eres, tú no puedes hacer lo que estás haciendo. Y Cristo lo que estaba haciendo era traer libertad, traer sanidad. Lo que Cristo estaba haciendo era levantar a los muertos. Y este pueblo, ¿qué era lo que hacía? Contender. Contender porque ya tenían un conocimiento que no podía ser cambiado. Y no era porque Dios no tenía el poder para hacerlo, sino dice ¿por qué? Por su incredulidad. Porque ellos no querían creer lo que Dios podía hacer. Estaban ahí para escuchar la palabra y contender con la palabra. Conocer solamente la palabra. Para escandalizarse, para enfadarse y para ofenderse por lo que Cristo hacía. Porque según ellos, Cristo no debía hacer eso. Imagínense ese pueblo. Imagínense un pueblo que le dice a Cristo, no tienes que sanarlo, no tienes que liberarlo, no tienes que resucitarlo, déjalo. ¿Y cómo era el otro pueblo? ¿Qué vemos en el otro pueblo? Dice que este pueblo escuchó las palabras ¿de quién? De Cristo Jesús. O sea, escuchó las mismas palabras que Cristo dijo en el otro pueblo, porque recordemos que Cristo nos dijo, lo que yo he venido a hablar, no lo hablo por mí, sino lo que escuché del Padre. O sea, la palabra de Dios, como todos sabemos, no cambia. Es siempre la misma. Lo que Cristo les dijo al otro pueblo, lo mismo vino a decirles a este pueblo. Y era de que Él era el camino, la verdad y la vida. Y de que no hay salvación más que solamente a través de Él. Y de que Él vino a darle vista a los ciegos. Y este pueblo lo escuchó. ¿Y qué es lo que hizo este pueblo? Amén. Dice que este pueblo al escuchar, corrieron inmediatamente a sus casas, a sus hogares, donde estaban ellos, y donde había un enfermo, lo levantaban y lo llevaban a los pies de Cristo. Tan pronto escucharon, porque dice que todos comenzaron ahí a ver lo que Cristo hacía, tan pronto escucharon la palabra, comenzaron a buscar dónde hay un enfermo, porque necesito llevarlo a aquel que puede sanarlo. Dónde hay alguien que necesita ser liberado, porque necesito llevarlo donde aquel que puede liberar. Dónde hay alguien que necesita ser perdonado, porque necesito llevarlo a aquel que puede perdonar. Y ese es un pueblo que Dios quiere, un pueblo que está listo. Un pueblo que cuando ve a un enfermo, cuando ve a alguien con necesidad, no va a juzgarlo y a decirle, yo sé tu pasado, yo sé lo que tú has hecho y te mereces todo esto. Dios no está buscando un pueblo que diga, cuéntame a ver qué es lo que has hecho para ver si te llevo o no te llevo. Cristo está buscando un pueblo que tenga un corazón lleno del amor, al igual que el amor de Dios, que le diga al enfermo, yo no sé lo que te ha pasado, yo no sé por qué has llegado aquí, yo no sé qué es lo que te trajo hasta este nivel, pero yo sí sé quién te puede ayudar. Y yo estoy aquí para cargarte, yo estoy aquí para llevarte, yo estoy aquí porque si tú no puedes ir por tus cuentas, yo te voy a llevar. Y ese es Emmanuel, Dios, lo que vimos en el video. Por eso nació este ministerio. Este ministerio no nació para contender con nadie. Este ministerio nació para ir y buscar a aquellos que están en necesidad, a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, a aquellos que necesitan ser liberados. Para eso nació este ministerio, para eso nació Emmanuel. ¿Saben por qué? Porque no somos nosotros. Recordemos eso, iglesia, no somos nosotros los que murieron en la cruz por nadie. Yo no he muerto en una cruz por nadie. Yo no puedo perdonarles sus pecados. Yo no puedo sanarlos. Yo no puedo liberarlos. Pero sí puedo traerlos
delante de aquel que lo puede hacer. Y ese es mi llamado, ese es mi trabajo. Cristo se encargará de juzgar. La palabra misma dice que se encargará de juzgarnos, no nosotros. Nosotros no somos quien para contender, no somos quien para juzgar. Enfoquemos nuestras fuerzas en cargar al que no puede caminar y no en contender, porque allí no vamos a encontrar salvación. Enfoquemos nuestras fuerzas en traer a aquellos que están con esa necesidad y por algún motivo no pueden venir a los pies de Cristo. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, iglesia. Imagínense si a nosotros nos hubieran juzgado antes de llegar. ¿Estuviéramos aquí? Yo no estuviera aquí. Si cuando me paré en esa puerta o en la puerta de la iglesia que yo fui por primera vez, me hubieran hecho llenar un papel de todos mis pecados, todas mis faltas, para después sacármelas en cara. Yo no estuviera aquí. Pero cuando yo llegué me mostraron a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Y ese es el Dios que nosotros como ministerio presentamos. Al Dios que cambia, que restaura, al Dios que libera, al Dios que cuando tú lo aceptes, derramará sobre tu vida el Espíritu Santo y Él te dará la convicción de pecado. Yo no te puedo cambiar, yo no te puedo restaurar, pero te puedo presentar la palabra que te va a ayudar a encontrar el camino para que tu vida sea liberada, sea restaurada y sea cambiada. Y ese camino es Cristo Jesús. No hay otro. Y por eso nació Emmanuel. Para eso nació este ministerio. Para ayudar al que está caído, para levantarlo y traerlo a los pies de aquel que sí va a hacer el milagro y la obra. Ese es Emmanuel. Ese es este ministerio. Donde predicamos solo lo que la palabra dice. Donde predicamos a Cristo. Porque Cristo murió por nosotros. Nadie más murió por nosotros. Donde predicamos al Espíritu Santo porque a través de Él tenemos la convicción de pecado para ser cambiados y transformados. Donde predicamos del Padre porque su amor, a pesar de que éramos enemigos de Él, dice la palabra, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y cuando nosotros te mostramos todo eso, tú vas a encontrar el camino. Tú vas a encontrar la libertad. Vas a encontrar realmente lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en un testimonio ahora. Dije que no iba a hablar mucho porque quiero que realmente escuchemos este testimonio con mucha atención y veamos a través de este testimonio lo que Dios hace y va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Conocimos a Jesús en el momento de oscuridad más fuerte de nuestros días. Nos aplicaron la vacuna contra el COVID el mismo día, a los dos, al mismo tiempo prácticamente. Y 2 días más tarde yo tengo un dolor en la cabeza que yo no puedo explicar. Era como si alguien me hubiera pegado con un martillo en la cabeza y yo le dije a Andy, me tengo que acostar, no puedo resistir la luz, el ruido, no podía estar estable, necesito acostarme. Duré acostada 4 días pensando que no iba a hacer sino solamente un par de días después de la vacuna. Andy comenzó a cuidar de mí, a darse cuenta que no me podía mover, que no podía caminar, que el dolor me levantaba en las noches y no me dejaba dormir.
adopta como su paciente y dice, tenemos que mandarte al hospital porque esto es un efecto secundario, toca mirar qué hay. Comienza la maratón de idas al hospital a la medianoche. Tuve una punción lumbar donde salió mal y me hicieron un hueco en el líquido cerebroencefálico o algo así, una punción que después del dolor que se incrementó tuvimos que volver al hospital a que hicieran como un nosotros parche. En ese momento estábamos con las manos atadas, estábamos en medio del COVID en Australia. Sydney había entrado a lockdown o cuarentena. No podíamos comunicarnos ni con nuestras familias, las fronteras estaban cerradas. Andy tiene acá a su hermano y él no podía ni siquiera visitarnos porque había un radio de 5 kilómetros donde uno no podía salir. Entonces nosotros estábamos enfrentando todo esto y creíamos que lo estábamos enfrentando solos. Entrar al hospital y ponerme la máscara de fuerte y seguir. Cuando no sabía qué iba a pasar una vez que yo entrara por esa puerta, yo llegué a pensar que yo iba a morir. Le preguntaba a Dios por qué a mí, por qué en este momento, por qué cuando todo es perfecto, por qué cuando yo creí que todo estaba perfecto, yo me voy porque si yo me voy a morir, yo me muero cerca de mi familia. Y él con lágrimas en los ojos me dice, no, si tú te vas, no te vas sola, dame 2 semanas y nos vamos, porque la decisión de estar juntos es juntos en las buenas y en las malas, y yo a ti te conocí en las buenas y en las malas voy a estar contigo. Así que en ese momento solamente yo decía, Dios mío, acá me estás mandando una señal, acá me estás mandando que tú existes. Te dijo, no te toca a ti solo. Pero en ese momento, cuando la soledad y la única opción era mirar para adentro, fue cuando encontré de corazón que Dios me estaba hablando. Porque yo estaba viva y de pronto no en la manera que yo quería, pero yo estaba viva. Y yo sentía que el hecho de que se había quitado todos los ruidos de nuestras vidas, de todas las distracciones del mundo, del trabajo, actividades, pensar en más cosas, más dinero, carros nuevos, todo esto ya no importaba. Todo esto, así lo tuviéramos, no lo hubiéramos podido disfrutar. Entonces la única opción era mirar para adentro. Y conocí a Dios, conocí la necesidad de rendirme ante Él y decir, no puedo más. No puedo más. Ayúdame con esta carga, porque tú eres el único. A mí me han dicho que tú eres Dios de los imposibles. Mi mamá cree en ti. Muchas personas creen en ti. Yo voy a creer en ti, porque esto es imposible para el hombre. Los doctores no saben qué hacer conmigo, pero tú eres Dios de lo imposible. Y ese día mi corazón comenzó a buscar a Dios, y gracias a el rendirme que yo sentí, que hubiera quitado como 200 kilos de mi pecho, mi vida antes de conocer a Jesús era una vida más o menos normal, con alegrías y tristezas como todos, pero yo no conocí muy bien a Jesús.
Yo oré, pero no con mucha fuerza. Yo hablo con Dios, pero no mucho con Jesús. Era más o menos como estaba conduciendo en la noche con las luces apagadas. Cuando conocimos a Dios, era en el mitad de la oscuridad, como dijo mi pareja, y era las cosas más fuertes de mi vida. Y necesitaba apoyo y ayuda. Y solo era un lugar donde puedo encontrar eso. Y era la iglesia. Gracias a Dios ellos nos recibieron como familia. En este momento, el estrés era tan fuerte y desde todos los lugares, estreses y ruidos estaban yendo a nosotros. Y teníamos que parar y ponernos en silencio para tener el poder de escuchar lo que Dios quería decir a nosotros. Y este silencio vino del estudio de la Biblia y de la palabra que está dentro de la Biblia. Vinieron muchos más momentos de dificultad, incluso mucho peores. Pero en el camino encontrar la conexión con Dios por medio del pastor en Emmanuel, en nuestra iglesia, donde nos adoptaron como familia. Yo hablé con Andy y Andy viene a mí un día, me dice, necesito ir a una iglesia, quiero conectarme con Dios y quiero que sea en español. Y para mí fue una señal. Un par de días después, creo que mientras estaba yo todavía en la cama del hospital, logré contactarme por medio de Facebook con el pastor y le conté mi situación. Yo no tenía esperanza. Yo creía que era un caso perdido. Y por medio del acompañamiento y las palabras y el acompañamiento de corazón que el pastor, su esposa y la iglesia nos brindaron, poco a poco comenzamos a sentir que no estábamos solos, que Dios no nos juzgaba, que Dios tenía un espacio para nosotros. Después de encontrarnos la iglesia, sentimos mucho más paz en nuestras almas y en la vida. La gente en la iglesia nos ayudamos mucho para estudiar la Biblia, entender la Biblia más. Y traemos mucho más cerca a Dios y a Jesús. Ahora entendemos mucho más qué está diciendo la Biblia, qué significan las palabras que están adentro. Y trae mucha paz a nosotros. Porque nuestras vidas se han visto transformadas, no de la forma en que el mundo lo espera, sino de puertas para adentro, en nuestros corazones, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Porque aprendimos a valorar las cosas pequeñas de la vida que damos por garantizadas. Aprendimos la humildad y agradecer a Dios por las cosas más mínimas de la vida, por el levantarnos en la mañana y poder abrir los ojos y poder abrir la puerta y dejar entrar la luz, por el poder levantarnos de la cama y poder agradecer a Dios por un día más, porque a veces sentimos que es como si fuera la obligación de Dios darnos la vida cada mañana,
Y a veces creo que antes de conocerlo, simplemente nos levantábamos en la mañana, a cada uno al trabajo, en el carro, en el bus, sin pensar, como si no fuera un milagro el estar vivos. Y sobre todo es porque conocimos que es el plan de Dios, no nuestros planes. Nuestras vidas se transformaron porque no son como teníamos nuestros planes. Gracias a la palabra, a la manera en que nos han recibido en Emmanuel, sin juzgarnos y hablándonos en nuestro idioma, hemos conocido un Jesús y un Dios bondadoso, lleno de amor. Y estos cambios se ven en la manera en cómo hemos lidiado con muchas más batallas. Esa batalla que hemos estado teniendo desde hace ya casi 2 años, sobre todo con salud, pero al venir la salud vino una parte emocional y una parte financiera muy fuerte, muy difícil. Pero el hecho de tener a Dios en nuestros corazones nos dio tranquilidad. Y no decimos que las pruebas se hicieron menos o que de un día para otro a mí me hicieron una cirugía mágica y yo ahora corro maratones. No ha pasado así. Ha sido un proceso muy lento porque aprendimos a confiar y ya no corremos, ya no damos patadas de ahogado, como yo le llamo. Cuando yo, sin pensarlo, le preguntaba a Dios que por qué, o cuestionaba sus decisiones. Y hemos aprendido a que nuestra labor no es cuestionar el por qué, sino confiar, porque Dios tiene un plan y tiene tiempos perfectos. Si hubiera sido todo solucionado en la primera cirugía o en la primera visita al hospital, de pronto no hubiéramos conocido a Dios como lo conocemos ahora y como nos falta conocerlo. Y no nos hubiéramos acercado tanto como pareja y tanto con nosotros mismos. Nos alejamos del mundo de muchas maneras y hay muchas cosas que del mundo ya no extrañamos porque no se sienten que pertenecen a nosotros. Mucha música que oíamos antes ya no nos llega al corazón porque no nos construye. Aprendimos a que Dios es un Dios de amor y que construye, y lo que no construye no viene de Dios, incluso en la música que oímos, incluso en las decisiones que tomamos, a los lugares que vamos. Nosotros teníamos una vida social muy activa, salíamos con nuestros amigos. No decimos que está mal, solamente decimos que es diferente y que con Dios en nuestro corazón no nos atraen tantas cosas que del mundo nos atraían antes. Ahora somos mucho más compasivos. No juzgamos a otros en sus propios caminos. Todos tienen su propio camino y somos en nuestro. Y ahora sabemos que tenemos que poner todo en las manos de Dios. Y Él va a ayudarnos y soportarnos. Y con su ayuda podemos hacer todo lo que queremos hacer. Y si tú no conoces a Dios y si tú estás pasando un momento difícil o una enfermedad, tú también puedes venir y tú también puedes recibir la ayuda que nos recibimos. Solo tienes que saber que hay un plan. No tienes que saber cuál es el plan. Hay un plan para todos. Yo solo podría decir a aquellos que
como en mi caso hace un tiempo, no conocen a Dios y están en situaciones difíciles de cualquier índole, que soltar el control y aprender que Él es el más grande, que Él puede y que nosotros solamente somos un instrumento para sus planes perfectos. Que también todos los que encontramos mentores, life coaches o todas las personas que ahorita son motivadores, también todo eso está escrito en la palabra. Hemos encontrado que no hay profeta más sabio, las cargas son más livianas, así como lo dice la palabra, 2 son más que 1, y es cierto. Una vez soltamos el control y entendemos que hay un plan, todo se hace más liviano. No va a ser perfecto de la noche a la mañana, pero sí podemos dar testimonio que las cargas se hacen más fáciles y que hay una paz que en nuestros corazones tenemos cada día, y esa paz no viene del hombre, sino viene de Dios. Y a veces las personas que nos conocen o que ven nuestra situación no entienden cómo podemos en situaciones tan difíciles llegar a tener mente clara o poder simplemente decir, no son mis planes, no son mis tiempos, son los de Dios. Y es porque permitimos entrar a Dios a nuestras vidas y Él está obrando en nosotros. La iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros, para nosotros, es como la familia. Ellos nos ayudaron y apoyaron siempre, cada día, no solo en los sábados, no solo en la iglesia, pero en toda la vida. Y somos todos como una familia. Para nosotros, Emmanuel y la familia, Emmanuel es la respuesta a muchas de esas preguntas cuando nos hicimos ¿por qué Australia? ¿Por qué Sydney? ¿Por qué nosotros? Porque Dios tenía un plan y era acercarnos a Dios, y por medio de Emmanuel encontramos el camino. Es nuestro amigo, Dios, Jesús. Jesús es nuestro amigo, nuestro primer recurso. Seguimos la palabra gracias a que en esta familia nos abrieron las puertas y nos permitieron conocer el amor incomparable de Dios, y sin juzgarnos, sin decir que no conocen la Biblia, de pronto simplemente nos recibieron y nos enseñaron que Dios es amor, que siempre está abierto para nosotros, sin importar cuando a veces pensamos que somos pecadores o que va a ser muy difícil. Todas esas ataduras y esos limitantes se quitaron el día que llegamos a Emmanuel, porque en Emmanuel conocimos que nosotros tenemos un lugar, y nuestro lugar es seguir a Dios por medio de la palabra. Amén, gloria a Dios. Andy, aquí están con nosotros. Hermoso testimonio de vida. Nuestra hermana Sigrid fue diagnosticada con, ¿cómo se llamaba?
un daño en el cerebro y ahora, gloria a Dios, está aquí con nosotros testificando del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer, lo que siempre hizo, hará y lo que siempre va a hacer. Y ese es Emmanuel. Ese es Emmanuel, ese es nuestro Dios que nos ama, nuestro Dios que no nos juzga, nuestro Dios que nos abre las puertas y que nos lleva en ese camino para poder hacer de nosotros lo que Él desea, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hermoso testimonio para la gloria de Dios, hermoso testimonio de lo que Dios ha puesto en el corazón de este ministerio. Y yo sé que este ministerio va a seguir creciendo, quizá en número no nos preocupamos, va a seguir creciendo en lo espiritual, va a seguir creciendo en el poder de Dios, va a seguir creciendo en glorificar el nombre de Dios, va a seguir creciendo en poder predicar y evangelizar conforme a lo que la palabra nos dice. Y ese es Emmanuel. Así que al que está aquí por primera vez, al que por primera vez nos ha venido a visitar, bienvenido. Bienvenido, Emmanuel, bienvenido a esta casa, bienvenido porque Dios te ama. No estás aquí de casualidad, Cristo está en tu corazón, te trajo con un propósito para escuchar. Quizás venías aquí a escuchar que te leyeran 5, 6, 7 versículos, pero en realidad no lo hemos hecho. Solo hemos escuchado el testimonio del poder de Dios. Y eso es lo que Dios puede hacer. Lo que Dios hace a través de su palabra. Y no sé, siento en mi corazón poder invitar a alguien que venga a testificarnos también lo que Dios ha hecho. Hermano, venga para acá. Alexis vino a visitarnos y de repente se nos perdió. Y dijimos, ¿qué pasó con Alexis? Pero hoy Alexis nos dio un testimonio que el poder de la oración. Alexis dice que vino a visitarnos y después estuvo en el hospital. Y recién hace unas semanas te han dado ¿Qué te pasó? Cuéntanos, Alexis. Bueno, hace un buen tiempo yo vine acá a esta iglesia porque un amigo me la recomendó. Y vine acá, estuve, me gustó la palabra, pero luego salí y me fui. Y un día estaba en casa, era un sábado en la tarde, estaba acostado cuando me empezó un pequeño dolor de cabeza aquí en la parte de atrás, como si fuera un bombeo hacia mi cerebro, pero empezó a hacerse una cosa impresionante, intensa, donde yo conozco mi cuerpo, donde me di cuenta de que no era normal. Yo llamo a mi hermana y le digo, yo le digo a ella, peladita, hágame un favor, venga por mí y lléveme al hospital que siento un dolor de cabeza que no es normal en mí. Entonces como que es un dolor de cabeza, que es bobada. Vaya, mejor pegamos una cita al GP y miramos a ver si él lo manda, pues ahí miramos. Yo le dije, no, así me toque pagar lo que sea, vámonos para el hospital que ya no me aguanto esto. Y así eso, no fui ese día, me acosté a dormir, me eché baños de agua, me coloqué en el aire acondicionado a ver si me pasaba y ese dolor no se me pasó. Al otro día en la mañana dije, me voy así sea solo. Y precisamente pues mi hermana hacía como que me creyó y dije, camine, vamos pues. Llegamos ahí al San George, al hospital de San George, ahí en, creo que es Cogara. Y llegué, yo ya no tenía el dolor de cabeza, pero igualmente yo dije, no, yo quiero que me revisen, yo quiero saber qué fue lo que pasó o nada. Justico yo llego ahí a la vitrina, no sé si fueron cosas de mi Dios o yo estoy seguro que sí. Me atendió una enfermera que era amiga de mi hermana. Entonces yo empecé a explicarle, no, este es el dolor que yo siento, esto es lo que yo viene de acá, esto y lo otro. Entonces la muchacha como que me quedó mirando y dijo, bueno, está bien, te entiendo. Las cosas quedaron así. Luego cuando ya porque es una historia pequeña, larga, salí de una cirugía, ella habló con mi hermana y me dice, yo no sé qué pasó cuando yo lo vi a él, que en urgencias te clasifican de 1 a 5. 5 es ya que te estás muriendo ahí y 4 es porque necesitamos que te vean absolutamente ya o si no algo va a pasar. Y la muchacha al verme que no tenía el dolor de cabeza, que me vio ahí, que yo le conté, de todos modos ella dijo, necesitamos que lo pasen rápido. Me han pasado ahí y me hacen inmediatamente un CT scan en la cabeza, un CT scan en la cabeza donde no aparece absolutamente nada.
y yo con ese desespero ya no tenía dolor de cabeza. Más la doctora que me atendió en ese momento me dice, no sé, pero tengo una curiosidad con usted y necesito tomarle un examen de sacarle un líquido en la médula. ¿Qué examen tan? Y nomás que usted ver una aguja así, eso es increíble. Me lo trataron de hacer 2 veces, no pudieron hacerlo. Donde en mi medio de desesperación dije, yo ya no quiero que me hagan nada, yo ya me quiero ir para mi casa. El doctor me decía, no, mijo, no se vaya, venga, que necesitamos hacer el examen. Yo le dije, yo no quiero y yo no quiero ese examen. Llegó mi hermana y me decía, ¿cómo así? Venga, que ellos es algo raro, si le quieren hacer ese examen es por algo, cosa. Y yo ya lo intenté 2 veces y no es porque no. Y si me tengo que morir, pues yo le decía así a mi hermana. Me puse a orar. Yo siempre he sido una persona muy creyente y en ese momento me puse a orar y yo decía, Dios mío, pues no sé qué hacer. Dame una señal si me tengo que ir para la casa o qué hago. En eso es que en ese momento llegó una enfermera y me dijo, venga que esta vez sí lo vamos a agarrar el líquido ese. Y yo, bueno, pero con una condición, duérmanme. Entonces me durmieron y me hicieron el examen y efectivamente apareció un poco de sangre. Cuando uno sangra en la cabeza, la única forma que se dan cuenta es en la médula y apareció un poquito de sangre. Entonces ahí me hacen otro CT scan, pero no sé si lo han escuchado, que es con contrast, que es un líquido que le hacen y se pueden ver muchísimo mejor. Y justico ahí me va diciendo, no, Alexis, tienes un aneurisma cerebral. Usted inmediatamente se tiene que ir remitido a uno de los mejores centros de neurología aquí en Sydney, que queda aquí en Randwick, el Prison Wells, porque lo tienen que operar es ya. Eso en cualquier momento se le va a reventar y pues me decía como el doctor, lo mejor en los peor de los casos es que mueras, porque puedes quedar, un derrame cerebral te puede dejar vegetal, te puede dejar paralizado una parte de tu cuerpo o hasta, no sé cómo decir la palabra, con problemas cognitivos, eh, inconsciente, mejor dicho. Entonces a ello, pues, yo decía, Dios mío, no sé qué es un aneurisma cerebral, pero pues, si yo estoy aquí, si me tienen que llevar para donde sea, llévenme. Hicieron la remisión, eso yo llegué allá a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche yo ya estaba operado. Pues más de uno me pregunta, ay, ¿dónde está la raja en la cabeza? No, hacen una incisión aquí en la arteria. Y pues gracias a Dios, pues él me decía, primero te vamos a hacer un CT brain, que es otro examen más doloroso. Te meten una cosa acá, te miran la cabeza, te hacen un líquido. Es bastante doloroso y es donde él te dice, ahí es donde vamos a ver cómo vamos a proceder. Vamos a hacer una cirugía abriéndote la cabeza o vamos a hacerlo por el brazo, por la arteria o si no lo hacemos por la ingle. Y yo era, pues, Dios mío, ojalá sea por la ingle, yo no quiero que me abran la cabeza o por el brazo. Igualmente cuando me hicieron el examen, yo me acuerdo y les digo, lloraba, yo decía, Dios mío, que sea lo que tú quieras, pero ojalá sea por la arteria. No quiero que me abran la cabeza porque ya era, no puedes manejar en 6 meses, no puedes trabajar en 3 meses y pues obviamente uno acá sin trabajar prácticamente no puede hacer mucho. Oré y dije, Diosito, lo que tú decidas, lo que tú quieras, confío en ti. Igualmente también le dije al doctor, doctor, confío en ti. Él me dijo, no, es que la única persona que puede confiar es en Dios y en mí, no más. Como diciendo, yo es el que lo voy a operar. Y nada, entonces me hicieron el examen, me dijo, ya vimos lo que tú tienes, lo vamos a corregir. Y ya nomás sentí un fresquito aquí. Ya me levanté como a las 2 horas. Me levanté muy bien, la recuperación mía fue excelente, solamente estuve 4 días en cuidados intensivos. De igual manera, donde todos llegaban y me miraban, decía, ¿y este qué le pasó? No, este acaba de tener un aneurisma cerebral. Entonces todo el mundo como que, pero pues yo lo veo bien. ¿Qué pasó? No lo veo. Me decían, ¿le duele la cabeza? Yo le decía, no, a mí no me duele nada. ¿Ves borroso? No. Y eso es todo el día, cada 5 minutos preguntándole a uno, ¿cómo se llama usted?
sabe dónde está, que esto y lo otro es bastante, pero de todos modos, gracias a Dios, la recuperación fue muy rápida. Luego me pasaron a cuidados intermedios como para decirme, para tenerme un poquito más controlado. Y ya me dijo algo que me hizo triste, como diciendo, estas cirugías para tenerte aquí son mínimo de 1 a 3 meses para tenerte evaluado porque es una cosa muy delicada. Al ver que no te hemos abierto la cabeza no significa que hicimos un procedimiento en la cabeza y que es muy delicado. Los doctores me estuvieron viendo tomando exámenes de sangre, me volvieron a meterle el aparatico aquí para revisarme la cabeza y pues digo que gracias a Dios a los 15 días me dijeron ya te puedes ir para casa. Ya me mandaron para la casa, gracias a Dios estoy en la casa, estoy incapacitado nomás un mes. Me dijeron no hagas nada por un mes pues para mirar. Y hace 2 semanas tuve la primera cita con el neurólogo donde me dijo, yo quiero decirle que lo que le pasó a usted fue un milagro porque alcanzaste a sangrar la cabeza y eso es algo que por lo más mínimo que sea, era para que te hubiera dejado alguna secuela, de la cual no tengo ninguna, gracias a Dios. Yo estoy totalmente funcional, razonable, nada de dolores de cabeza. Que no estoy insecto que me dé dolores de cabeza, ¿no? Porque él me dijo, si te da un dolor de cabeza, no te preocupes que no es ningún aneurisma. Me dijo, más probabilidades tenga que me muera soy yo, que no sé qué tengo en la cabeza, pero en este momento tú no tienes absolutamente nada. Estás muy bien, la recuperación tuya fue excelente y de ahora en adelante puedes seguir tu vida normal. Normal es normal, ejercicio, todo, todo. Una buena dieta y ya. Y pues gracias a Dios estoy aquí. Estuve un poco triste, como le dije hoy al pastor cuando recién llegué, estaba cansadísimo, cansadísimo y tuve una caminata en Blue Mountains con mi hermana, que fue horrible, fueron como 4 horas. Y llegué y yo dije, no, me voy a acostar a dormir y ya me despertaré tarde, pero no sé, me puse a orar un rato y fue algo como yo le dije al pastor, es algo que dije, hoy tengo que ir a la iglesia, tengo que ir, me paré, me bañé y aquí estoy. Y aquí estoy. Muchas gracias por escucharme. Alexis, muchas gracias por el testimonio. ¡Wow! Gloria a Dios, hermoso testimonio. Miren, el poder de nuestro Dios es impresionante. Nuestro Dios puede hacer, como dijo la hermana en su testimonio, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible, lo que para el hombre es imposible, lo que para el hombre es sorpresa. Decir, wow, ¿cómo es que estás así? ¿Cómo es que ahora estás aquí? ¿Cómo es que Alexis está sentado aquí? ¿Cómo es que la hermana Sigrid ahora está sentada aquí? ¿Cómo es que el hermano Andy ahora está sentado aquí? ¿Cómo es? Por el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, no es el poder del hombre, no somos nosotros, es la palabra de Dios quien nos da la fuerza, la palabra de Dios quien nos anima, quien nos restaura, quien nos defiende, quien pelea la batalla por nosotros. Ese es nuestro Dios. Y yo sé que muchos más testimonios se van a levantar en este ministerio, muchos más testimonios van a venir delante aquí para testificar y darle la gloria a Dios, y ahí estaremos todos juntos para alabarle y para adorarle. ¿Quién está emocionado con los testimonios? Los testimonios, wow, es hermoso lo que a veces pasan tantas cosas alrededor nuestro que no sabemos, a veces las personas pasan tantas situaciones que no conocemos, pero ahí está Dios. Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe, Dios sabe lo que estamos pasando, lo que estamos enfrentando, y como sabemos, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Siempre nuestra mirada en Él, en Cristo Jesús, no hay nadie más. No hay nadie más quien sane, no hay nadie más quien libere, no hay nadie más quien haga la obra, solamente Cristo Jesús. Si nosotros recordamos, aún los discípulos apóstoles decían, en el nombre de Jesús se sanó. En el nombre de Jesús. Ellos mismos reconocían que no tenían el poder. Solamente el poder venía a través del nombre que es sobre todo nombre que nos fue dado a nosotros. Y aquel nombre sobre el cual todos nosotros, toda rodilla se va a doblar. Y es Cristo Jesús. Y ese es el Dios que nosotros predicamos y ese es el Dios que siempre predicaremos, donde siempre vamos a seguir creciendo porque Él es quien se merece toda la gloria y toda la honra,
no nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo, bendito Dios. Gracias, Padre amado, porque tú nos has hablado hoy día a través, Señor, de tu palabra y a través de estos hermosos testimonios. Nos has mostrado tu poder, nos has mostrado tu amor, nos has mostrado, Señor, que para ti nada es imposible, Señor. Padre, bendito Dios santo, hoy, Señor, bendito Dios, te damos gracias. Nuestros corazones están alegres, nuestros corazones están gozosos, nuestros corazones están llenos de tu amor, Señor Padre, porque hemos escuchado, Señor, lo que tú eres capaz de hacer, Señor, bendito Dios Padre. Padre, hemos visto, Señor, tu mano poderosa en nuestra hermana Siri y nuestro hermano Andy. Hemos visto tu mano poderosa en nuestro hermano, Señor Alexis. Hemos visto tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor Padre, en todo también lo que cada uno de nosotros hemos pasado y enfrentado en estos tiempos. Hemos visto tu mano poderosa en este ministerio, Señor, que tú sigues, Señor, fortaleciendo, que tú sigues, Señor, bendito Dios, apoyándonos en todo, bendito Dios amado. Gracias, Padre, porque es tu palabra, Señor, la que nos sostiene. Es tu palabra, Señor, la que nos fortalece. Es tu palabra, Señor, la que nos levanta, Señor Padre. Y aún seamos zarandeados, Señor, no somos derrotados, Señor, bendito Dios amado, porque tú estás con nosotros. Padre, te damos gracias por los 2 años, Señor, que llevamos aquí, Señor, en este ministerio. Gracias, Señor, porque en todo, Señor, todo hemos visto tu favor, hemos visto tu gracia, hemos visto tu amor, Señor. Y ayúdanos a seguir, Señor, en este camino. Ayúdanos a seguir, Señor, predicando de ti, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, bendito Dios, hablando a los demás acerca de tu amor, Señor. Ayúdanos a no juzgar. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a traerlos a ti, Señor, a tus pies, porque eres tú, Señor, quien va a hacer la obra. Gracias te damos, bendito Dios amado, porque hoy, Señor, Padre, tú nos has mostrado, Señor, que para ti nada es imposible. Oh, bendito Dios santo, te damos gracias. El mismo Dios de ayer que levantaba, Señor, a los muertos. El mismo Dios de ayer que daba vista a los ciegos. El mismo Dios de ayer, Señor. Oh, Padre Santo, es el mismo Dios en el cual hoy día nosotros creemos y predicamos. Porque tú sigues sanando, tú sigues restaurando, tú sigues haciendo la obra, Señor. Tú sigues haciendo, Señor, bendito Dios, lo que tú viniste a hacer. Gracias, Padre, te damos, bendito Dios. Gracias te damos, Padre amado. Y en este ministerio, Señor, te exaltamos, te adoramos, Señor. Y sigue derramando de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo siga poniendo la convicción de pecado en cada uno de nosotros, para que sigamos siendo moldeados conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú dispusiste para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver al caído, al ver al necesitado y traerlo a tus pies, Señor. Danos las fuerzas, Padre amado, para poder levantarlos, sostenerlos y traerlos delante tuyo, Señor. Porque eres tú quien va a hacer el milagro en ellos. Eres tú quien va a cambiar sus vidas. Eres tú, Señor, quien va a hacer la obra. Somos, Señor, solamente tus siervos. Tú eres, Señor, el Señor. Tú eres el alfarero y nosotros barro en tus manos, Señor. Y tú harás con nosotros conforme a ti te plazca. Sabemos que a veces nos duele cuando tú arrancas, Señor, de nosotros aquel barro inservible. Pero confiamos en ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú quieres hacer de nosotros una vasija de honra para poder llevar tu palabra. Ese vino fresco, ese vino nuevo que va a ayudarnos, Señor, bendito Dios, en todos los caminos que vamos a enfrentar. Gracias te damos, Señor, por este ministerio. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que siguen trabajando, Señor, arduamente, Señor, que hacen las cosas como si le hicieran para ti, Señor, porque de ti viene la recompensa. Sigue bendiciendo cada familia, sigue bendiciendo cada hogar, Señor, y sobre todo, Señor, sigue ayudándonos a ser aquellos, Señor, con corazón misericordioso, que traemos, Señor, bendito Dios, al que esté en necesidad delante tuyo. Las puertas de Manuel siempre estarán abiertas, Señor, para todo aquel que venga con esa hambre, con esas ansias, con ese deseo, Señor, de recibirte, de conocer tu palabra y de ser transformado. Gracias te damos, bendito Dios, Padre. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida.
O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.